primera parte de este episodio conversamos sobre sustentabilidad y ahora nos adentramos en el conocimiento de una iniciativa de creación de escuelas autosustentables en Latinoamérica. Nos acompaña para entrevistarla Ana Kondakjian, responsable de educación de la organización TACMA. Bienvenida, Ana. Gracias, muchas gracias por estar acá. Gracias. Hola Ana, bienvenida también, te digo. Gracias por acompañarnos. Estás hoy con nosotros para contarnos, para hablarnos del proyecto de construcción de escuelas autosustentables, como decía Sabrina, un proyecto de escuelas públicas en América Latina. ¿Nos contás un poquito en qué consiste este proyecto, cómo surge la organización y qué están haciendo, qué es lo que nos interesa especialmente? Dale, buenísimo. Perfecto. Bueno, nosotros somos una asociación civil llamada TACMA, que nace en Uruguay, con el proyecto Una Escuela Sustentable, que quizás es nuestro proyecto o programa más conocido. Surge a partir de la construcción de una escuela pública rural sustentable en el balneario de Jáuregui Berry, en la zona costera de Uruguay, a 1 hora de Montevideo. A partir de que unos amigos que venían trabajando temáticas vinculadas a comunicación, a sustentabilidad, estaban interesados en la educación pública, ven un documental de un arquitecto norteamericano llamado Michael Reynolds, que construía de una manera muy particular, construía navetierras o airships, como se dice en inglés, pero eran viviendas, y ellos pensaron, ¿qué pasaría si lo invitamos a construir, pero una escuela pública, ¿no? Para inspirar la sustentabilidad en el sistema educativo. Así que eso hicieron, les llevó alrededor de 5 años la gestión, y en febrero de 2016 se construyó la primera escuela pública sustentable de Latinoamérica. El proyecto tuvo mucho éxito, muchas visitas, es una escuela que ha visitado más de 70.000 personas hasta el día de hoy, y surgió la oportunidad de replicar el proyecto en Argentina, que es cuando yo me sumo a una escuela sustentable, y a partir de eso todos los años seguimos construyendo escuelas públicas sustentables y aulas sustentables, que son espacios más pequeños y es otro de nuestros programas. También trabajamos en el desarrollo de contenidos educativos, y al día de hoy tenemos una red de escuelas y aulas sustentables, que son 9, y a fin de este año se va a construir la 10ª en Brasil. Eso es un poco lo que hacemos. Trabajamos con foco en educación ambiental y construcción sustentable, y creemos que los edificios educativos son herramientas pedagógicas para aprender de educación ambiental de manera vivencial, ¿no? Bien. Ana, interesantísimo. Y preguntarte un poco la cocina, ¿no? ¿Cómo se empieza por un proyecto de este tipo? Desde cero, queremos hacer una escuela con estas Sí. características. ¿Por dónde arrancar? ¿Cómo se elige la ubicación? ¿Cuáles son las variables que hay que tener en cuenta para llevar adelante un proyecto como este? Bien. Genial, eso es algo que a veces no se ve mucho en todo lo que contamos y mostramos en nuestras redes, en nuestros videos, pero hacer una escuela en 45 días, que es lo particular de que las hacemos muy rápido, requiere al menos 1 año y medio de trabajo previo. Nosotros desde TACMA lo que hacemos es articular con empresas, con el Estado obviamente, y con la sociedad civil. TACMA la palabra TACMA significa articulación, entonces para nosotros la clave es la articulación. No somos expertos en todo, pero sí sabemos hacer redes y convocar a esas personas que nos pueden ayudar. Particularmente lo que hacemos es hacemos un llamado público, una vez que tenemos un sponsor principal, que en general son empresas, que puede fondear la mayoría del proyecto. A partir de eso, elegimos estratégicamente el próximo país donde queremos trabajar, una región, y a partir de eso hacemos un llamado abierto a escuelas que cumplan ciertas características según el alcance que le podemos dar al proyecto. Para hacer eso, ya nos comunicamos con la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación según el país, para que ese llamado esté validado, para que sea una convocatoria, que no sea un premio, sino que sea un llamado abierto, que luego, a partir de las escuelas que se postulan, podamos evaluar entre varios actores y ahí elegir la escuela según cómo vienen trabajando, según la necesidad que tienen, según cómo es su comunidad, y las vamos a visitar, y así empieza un poco todo. Luego de eso hay un proceso largo de trabajo previo que le decimos soñar la escuela, que tiene que ver con talleres de diseño participativo con la comunidad, eh, relevamientos, pensar en un anteproyecto arquitectónico, talleres previos para incorporar la sustentabilidad en esa comunidad, y luego viene la construcción. Hay mucho más por contar, pero más o menos el proceso es así. Bien, súper interesante todo el proceso que lleva, ¿no? La construcción
Y también lo que veíamos es que ustedes convocan a voluntarios de distintos países del mundo, de distintos lugares. Sí. ¿Cómo hacen, cómo logran esa participación y qué contactos hacen para que formen parte del proyecto y trabajen colaborativamente? Bien, sí, desde el inicio el proyecto tuvo como un enfoque muy internacional y siempre fue muy atractivo para muchas personas de diferentes partes del mundo. Cuando se hizo la escuela en Uruguay vinieron personas de 22 países, que es un montón, la verdad. A un pueblo de 300 personas se le sumaron otras 200 y eso es una experiencia cultural en sí misma, muy transformadora. En principio el proyecto tuvo ese carácter porque las dos primeras escuelas las construimos junto a Michael Reynolds, que vino a Estados Unidos, que él ya tiene mucho renombre internacional y mucha gente que lo sigue y que le interesa aprender su método. Entonces, como nosotros convocamos voluntarios, pero también convocamos estudiantes a un curso, es decir, estudiantes de arquitectura, personas adultas que quieren aprender a bioconstruir, eh, cuando convocamos el proyecto y lo lanzamos en redes, la gente se anota. Hay muchos que pagan un curso y vienen desde donde estén a tomarse un mes para aprender. Y mientras aprenden, están construyendo una escuela que va a ser pública para la comunidad. Entonces, en parte lo hacemos así, los primeros proyectos fue así, y ahora ya tenemos un reconocimiento y una red que excede lo latinoamericano, en donde muy de boca en boca se genera esto de, uy, se va a crear la próxima escuela, vayamos, porque hay muchas personas interesadas en la temática en partes del mundo que están muy conectadas con lo que hacemos, desde las redes, desde nuestros medios de comunicación desde otras actividades que hacemos también. Bien. Ana, y preguntarte un poco en el después, ¿no? Digo, hasta acá vimos un poco cómo es el proceso de cranear todo esto, de llevarlo a situación y ponerlo en marcha, pero me pregunto también qué pasa en el después, ¿no? ¿Cómo se sostiene esto a lo largo del tiempo? ¿Qué impacto ustedes con la experiencia que han tenido van viendo en la comunidad educativa que este tipo de experiencias y colegios tienen? Y sobre todo, bueno, ¿cuáles son los aspectos que más distinguís del después, ¿no? De cuando ya está en curso el proyecto y cómo sostenerlo, ¿no? Sí, bien. Como les contaba recién, todos nuestros proyectos se dividen en tres etapas muy grandes. La primera es soñar, que es lo que les decía al principio, que tiene que ver con una vez que está elegida la escuela, nos tomamos 6, 8 meses para pensar y co-crear junto a la comunidad que vamos a construir la escuela cómo queremos que sea. Y eso es clave para el después, porque eso hace que la comunidad se apropie, que el vecino, que el docente, que el director, que el padre diga, ah, bueno, yo elegí que la escuela fuera así, que la nueva intervención sustentable sea así, y yo participé. Entonces tenemos una etapa que es soñar la escuela, que es tomar decisiones en conjunto sobre lo que se va a construir. Luego tenemos el construir en sí mismo, que suelen ser 45 días a 2 meses, donde de repente llegan estas 200 personas entre voluntarios, estudiantes y nuestro equipo, y ahí es muy importante que toda la comunidad participe de la construcción. Entonces damos becas para que el curso de construcción sustentable que brindamos durante 2, 3 semanas o un mes esté con presencia de docentes, directivos, familias y vecinos de la comunidad que van a ser de la comunidad. Porque nosotros, la mayoría del equipo, no somos de esas comunidades y luego nos retiramos, por lo cual es importante que quede esa capacidad instalada. Y luego de eso viene el habitar, que es un poco lo que me preguntaban, ¿no? Habitar la escuela es todo lo que pasa después del corte de cinta, y eso es en lo que estamos ahora en muchos casos, y TACMA acompaña a las escuelas, pero entender que son escuelas públicas que están incluidas en el sistema educativo, ¿no? Entonces es una escuela que pertenece al municipio, que pertenece a la red de escuelas públicas de gestión estatal, y que nosotros tenemos una intervención a distancia, pero muy cercana en cuanto a que si hay alguna dificultad, algún problema, estamos a disposición. Entonces, a partir de eso creamos nuestra red de escuelas y aulas públicas, donde hacemos encuentros virtuales entre todas las escuelas para que se conozcan, para que cuenten sus desafíos, para que compartan sus proyectos. Hacemos jornadas de visitas guiadas, hacemos jornadas de voluntariado para hacer jornadas de mantenimiento. Entonces, el habitar es todo lo que pasa después y toma diferentes formas, depende de la escuela y depende del año, ¿no? Hoy en día eso, tenemos espacios virtuales y presenciales donde compartimos con los directivos y los docentes cuáles son sus desafíos y cuáles son las cosas que han creado a partir de tener este nuevo edificio autosustentable. Eso, perdón, a una parte de la pregunta. La otra parte tiene que ver con cuáles son, ¿no? No sé si me querés repetir la segunda parte, Sí, así no, vamos hacia eso. esto que decías, ¿no? ¿Cuáles son los principales indicadores que ustedes ven después de esto de la inauguración, ¿no? Perfecto. Cómo funciona, me parece que también es clave para darle sentido a todo esto en el marco de la comunidad. Así que apuntaba un poco a eso. Perfecto.
Bien, si bien muchas de las comunidades en las que vamos a construir ya tienen un vínculo con la sustentabilidad, notamos que una vez que se construye la escuela, por ejemplo, baja la tasa de inasistencia. Eso se pudo medir en Uruguay en el primer año, Ujú. la inasistencia interanual. Entonces los chicos tienen más ganas de ir a la escuela y también sube el rendimiento en materias como ciencias naturales o matemática, porque está comprobado que trabajar desde el enfoque de trabajar educación en la naturaleza ayuda en esas asignaturas y en realidad en todas, porque la educación ambiental es una perspectiva, no es una asignatura sola. Entonces vemos que el rendimiento académico es positivo, el edificio, y a la vez los niños y las niñas tienen otra sensibilidad, porque de repente vas a la escuela y ellos saben todas las especies de plantas que están en su invernadero, qué son, cosas que los adultos a veces no sabemos, saben cómo cuidarlas y dan ellos las visitas guiadas. Y a la vez eso tiene un impacto en sus familias, que empiezan a veces a tener emprendimientos sustentables, empiezan a compostar en su casa si no lo hacían, empiezan a tener una huerta, a separar los residuos. Entonces vemos como indicadores de impacto lo que pasa con los niños y con la comunidad educativa. No solo que los docentes y los directivos saben más de educación ambiental y se capacitan, sino que influye en toda la comunidad. La construcción de la escuela, el edificio se vuelve como un nodo o un faro de sustentabilidad para ese pueblo. En general, eso es lo que vemos, sobre todo porque trabajamos en zonas rurales. Bien. Bien, qué interesante estos dos aspectos, ¿no? La participación de la comunidad y de quienes están trabajando en la construcción de la escuela, pero también cómo adecúan o cómo se capacitan para poder trabajar el modelo de educación ambiental o de educación en la naturaleza, como vos decís, en la escuela. Y hay creo que otra clave, o por lo que vos comentás, importante es estas alianzas público-privadas, que son las que Ujú. permiten realizar el proyecto, continuarlo. ¿Cómo generan esas alianzas ustedes? Perfecto. Sí, es como las alianzas son siempre algo muy central de nuestro proyecto y es lo que primero hacemos en cada nueva implementación. Si son empresas, a veces depende de lo que les queremos requerir, hacemos una presentación muy clara del proyecto y su propósito, entendiendo cuál es el impacto que va a tener para ellos como empresa, entendiendo que pueden traer a sus empleados como voluntarios, eso a muchas empresas les interesa. Suelen ser alianzas corporativas muy ricas en contenido también. Cuando queremos trabajar con un gobierno local, nos contactamos, pedimos reuniones y los involucramos y hacemos acuerdos. Algo que cimenta mucho nuestras alianzas es que hacemos acuerdos de inicio de proyecto, de cierre de proyecto, firmamos compromisos. Luego, cuando necesitamos, hacemos diversas gestiones comerciales para conseguir materiales o alguna donación, le ofrecemos también a esa empresa o ese emprendimiento que, por ejemplo, hace paneles solares, que venga a conocer la escuela mientras se construye, que participen también, que puedan contar que sus paneles están en una de estas escuelas. Y después cuando invitamos a la sociedad civil también, nos parece que lo público, lo privado y la sociedad civil organizada tiene que estar en este tipo de proyectos porque los hace más fuertes, porque luego son los municipios los que ayudan a sostener que la escuela funcione, esté bien mantenida y son un nexo muy cercano para nosotros. Así que lo hacemos acercándonos, tocando puertas y muchos nos dicen que es imposible, o cuando empezamos un proyecto nos dicen que burocráticamente va a ser difícil, pero lo terminamos haciendo porque hay una energía y unas ganas que son contagiosas. Siempre decimos eso, vamos a un país nuevo y nos dicen, no, acá va a ser muy difícil que tal persona quiera sumarse o que tal organización. Y lo logramos porque es un proyecto muy atractivo, con muchas cosas positivas y que genera ganas de unirse y trabajar por un bien común entre todos los actores de la sociedad, ¿no? ¿Y las iniciativas de dónde surgen? ¿Cómo eligen ustedes primero los países y luego las comunidades con las cuales van a trabajar? Bien, el programa Una Escuela Sustentable comenzó a partir de ciertos sponsors, Unilever, luego se sumó DirecTV, Disney, y después fue cambiando. Ellos en principio suman la mayoría del financiamiento monetario que necesitamos y a partir de reuniones con ellos decidimos en qué país tiene sentido comenzar. Luego, una vez que tenemos el país, evaluamos un poco las regiones, damos con una región que nos parece que tiene
no solo visibilidad, sino necesidades, un equilibrio de varios criterios que evaluamos, y una vez que definimos una región, un departamento, una provincia, depende del país, vamos a hablar con esa Secretaría de Educación y hacemos un poco el llamado. Pero en principio el programa Una Escuela Sustentable propone hacer una escuela pública sustentable por país, y así fue avanzando. Y nuestro otro proyecto, que es Aulas Sustentables Escuela Plus, se llama el proyecto, lo hacemos junto a DirecTV, que tiene un programa educativo que se llama Escuela Plus, en el que dan materiales audiovisuales y conexión a internet satelital para que los contenidos audiovisuales puedan llegar al aula. Es un socio muy importante que tenemos y con el que trabajamos hace muchos años, que nos apoya también en la red de escuelas y aulas, y a partir de eso trabajamos en conjunto, tomando esas decisiones estratégicas sobre dónde puede haber una próxima aula, y a partir de que hay una comunidad receptiva se termina de cerrar un poco la ecuación, y siempre entendiendo que queremos trabajar en el sistema educativo público, en áreas rurales y en diferentes países de Latinoamérica. Entonces vamos evaluando cada proyecto según esas variables y los recursos que tenemos disponibles. ¿En qué países están hasta el momento? Bien, en Uruguay comenzamos el primer proyecto, que es una escuela sustentable. Luego ahí también construimos otras 2 aulas de educación ambiental. En Argentina tenemos una escuela sustentable en la localidad de Mar Chiquita, cerca de Mar del Plata, y un aula de educación ambiental en Concordia, Entre Ríos. Luego en Chile construimos en la quinta región, cerca de Valparaíso, cerca de San Antonio, una escuela que en un pueblo se llama Los Zárate. En Ecuador construimos un aula a cielo abierto, cerca de a 3 horas de Quito. En Colombia construimos nuestra 4ª escuela sustentable a 1 hora de Medellín. Tenemos también un aula móvil, un aula que es un bus recuperado que está en Perú, en Lima, y ahora vamos por la 5ª escuela sustentable y la 10ª implementación en Brasil, a 1 hora y media de Sao Paulo, en un pueblo que se llama Mogi das Cruzes, que acaba de ser comunicado, ¿no? Así que esas son nuestra presencia en Latinoamérica. Hermoso todo lo que nos contás, Ana. Ya vamos cerrando y llegando al final, pero primero felicitarte y felicitarlos a todos los que hacen posible la construcción de esas escuelas. Nos parece, claramente hoy la sostenibilidad es un tema que está en agenda, pero digo, el enfoque que ustedes tienen, la importancia que le dan al tema desde la educación, desde incorporar a toda la comunidad, felicitarlos por eso y agradecerte este espacio que compartís con nosotros y habernos contado esta experiencia tan hermosa que ojalá sea inspiración para otras acciones y que contagie este espíritu que ustedes tienen, Ana. Muchísimas gracias. Bueno, y muchas gracias a ustedes por darnos la plataforma también para seguir difundiendo lo que hacemos, porque nuestro interés es eso, inspirar a que otros proyectos puedan hacer cosas similares, y invitamos a todos los que quieran a contactarnos y a revisar un poco en nuestras redes sociales, en nuestros espacios, en el espacio digital, todo lo que hemos hecho en estos años. Así que muchas gracias a ustedes por ayudar a difundir estas iniciativas. Bueno, gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias, que estén muy bien. Para saber más sobre nuestros invitados y especialmente sobre este episodio, te invitamos a visitar nuestra página web www.fundacionsantillana.com, donde además encontrarás cursos, publicaciones, concursos y eventos que realizamos. También podés seguirnos en las redes sociales en español como Fundación Santillana y Fundación Santillana Argentina. Te esperamos en el próximo episodio.